Como creyente en Cristo, me queda claro que la salvación no es por cumplir la ley. Pero entonces, ¿cuáles de las 613 leyes del Antiguo Testamento tengo que guardar? La respuesta te va a sorprender. Bienvenidos a Perspectiva 316, un espacio donde buscamos aprender de Dios y conocer a Dios. ¿Cuál es el rol de la ley en la vida del cristiano? ¿Debemos guardar toda la ley o ninguna ley? Tal vez solo los 10 mandamientos o las leyes comúnmente llamadas leyes morales. Somos Alonso Ibarra y Jessica Gelde Ibarra. Acompáñanos a explorar este tema a la luz de la palabra de Dios. Les cuento algo triste. Ay. A los 20 años, mis papás me consiguieron un carrito, un Mazda, para mi cumpleaños, ¿verdad? Y me encantaba mi carrito. Uh-huh. Lo mejor de todo es que era manual. Es que aquí en Estados Unidos todos son Automáticos, entonces sí, te das no. como el macho. Pues quién sabe, pero andaba por toda la ciudad con mi Mazda. Ajá. Todos de mi colegio me conocían como el chavo del Mazda. Y hasta mis amigos y yo, ¿vas a creer esto? Que le pusimos un nombre ¿A tu carro? al carro, sí. Ajá. Le llamamos el Vincenzo. Ay, tiene mucho carácter el nombre, ¿eh? Yo andaba feliz con mi carrito, mi amigo fiel, mi Vincenzo. Hasta que no quiso arrancar. Qué Vincenzo. Y para repararlo iba a costar demasiado dinero. Híjole. Entonces intentamos revivirlo de una forma u otra, pero no hubo ni una forma de mejorar la situación. No lo pudieron salvar. Pobre Vincenzo se quedó arrumbado allí en la cochera por varios meses. Y llegó el día que mis papás me obligaron a hacer algo con él, ya que estaba estorbando allí, tomando espacio en la cochera. Uh-huh. No quería despedirme de mi carrito. Pero desafortunadamente no hubo más que venderlo a un yonque. Ajá. Allí, La chatarra. allí mismo terminó mi Tu querido historia. Vincenzo. Qué triste. Bueno, a lo mejor ves las leyes del Antiguo Testamento como mi carrito. Uh-huh. Las ves como algo que simplemente están tomando espacio en la primera parte de tu Biblia, pero que realmente ya no sirven, no funcionan, no dan marcha. Ajá. Quizá sí tienes una cierta apreciación por las leyes, pero no sabes qué hacer con ellas o cómo aplican a la vida del cristiano neotestamentario. O te vas por el otro lado y crees que es como el todo de la vida, ¿no? Sí. La ley. De igual manera, pues puedes pensar que tenemos que revivirlas y volver a aplicarlas en su totalidad para la iglesia. Uh-huh. ¿Qué debo hacer con las leyes del Antiguo Testamento? Muy buena pregunta. Es una pregunta que sabemos que ahora como muchos cristianos y en el movimiento en el que estamos, muchísimos están haciendo esta pregunta y tristemente están pues cayendo en zonas ideas que no son correctas o bíblicas. Sanas doctrinas, Uh-huh. basándonos en la interpretación total de la palabra de Dios, Uh-huh. ¿verdad? Y es por eso que estamos haciendo este podcast el día de hoy. Claro, sí. Uh-huh. La pregunta es, ¿tienen alguna función estas leyes en la vida de un seguidor de Cristo? Uh-huh. Sí, porque hay gente que del otro lado tratando de defender la buena doctrina dice, no sirven para nada. Sí, no sirven. Así que es basura y lleva al yonque, ¿no? Sí, y ese error también de hecho, es un error. Sí, tiene una palabra específica, se llama antinomianismo. Ajá. Es la palabra técnica para ese error. Ajá. Que no existe la ley. Sí. Que no aplica la ley. En absoluto. En absoluto. Pero, entonces, y si tiene, otra pregunta que podemos hacer es si tiene una aplicación la ley para la vida, ¿cómo debo de vivirlas? Uh-huh. ¿Cómo debo de Ese es como el gran detalle, ¿no? Como que creo que muchos cristianos consideramos, o sea, sí, pues es que yo leo en la Biblia que la ley tiene un valor, ¿no? Pero ¿cómo se ve en la vida diaria, en la práctica, ¿no?
Sí, bueno, antes de grabar este podcast me compartías un poco de tu historia en cuanto a este tema, ¿no? Uh-huh. A ver si gustas compartirlo aquí con nuestros oyentes. Acompaña a ver esta triste historia. Ay. Todo empezó un cálido día de julio. Toda la vida he sido como muy de cuestionarme cosas, ¿no? Y hubo una etapa en mi vida, como a los 16 por allí, que como que esto explotó y siempre tenía dudas respecto, bueno, entre muchas de ellas, respecto a la ley de Dios, ¿no? Especialmente respecto al sábado. Desde chiquitita me acuerdo que me preguntaba, pues, ¿qué onda con esta ley, no? ¿Por qué no la guardamos? Y luego a cierta edad llegó una amiga que me pone un video y que habla acerca de este tema. El señor en el video hablaba de que muchos de nosotros, casi que todo el mundo, somos descendientes de las tribus perdidas de Israel y que por eso la ley aplica a nosotros. Y empezó, era como de 2-3 horas el video y yo me lo eché, pero hasta comiendo palomitas, ¿no? De que, no inventes, esto responde todas mis dudas. Y bueno, ahí pequeño paréntesis, como cristianos es muy importante cuando tu hijo, cuando tú mismo, tu hermano, quien sea, tu miembro de la escuela dominical tiene dudas, no le digas, no, tú nada más cree, no le hagas caso o no pienses, ¿no? Casi. No, eso es lo peor que puedes hacer con una persona que es curiosa o tiene muchas dudas. Pero bueno. Y escudriñar las escrituras, sí. ¿verdad? Saber enseñarlas. Y ya. Entonces, pues estando en esta situación, empecé a cuestionarme muchísimo tantas cosas. Luego llegaron a mis manos estos libros de un tipo, es como colombiano, no sé, un Juan Sánchez, ¿no? Que se cambió el nombre a... Creo que es como David Ben Abraham o quién sabe qué nombre se puso, porque él dice que tiene raíces hebreas y que... que las raíces hebreas, creo que así se llama su libro. Y tiene un chorro de libritos de las fiestas judías y no sé qué. Y en uno de estos libros él dice que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo originalmente y que luego lo tradujeron al griego y en la traducción al griego le metieron un chorro de cosas que decían que cambiaron, por ejemplo, la palabra de donde dice el primer día de la semana cuando Cristo resucita, que originalmente era Shabbat, pero luego le pusieron el primero de los Shabbats como el domingo en lugar de sábado, y muchas cosas que le cambiaron a la doctrina de Pablo y de Jesús, y que, pero no, que eso fue porque fue escrito originalmente en hebreo, y creo que hasta él sacó, si no me equivoco. Lo más chistoso es que en su firma, según él lo escribe en hebreo, y lo escribe mal, o sea, no sabe ni escribir hebreo, el men, pero él dice esas cosas, ¿no? Y yo llegué al grado de que me cuestionaba tantísimo como si la Biblia originalmente fue escrita en hebreo, el Nuevo Testamento, entonces todo lo que creo es una mentira. Como no puedo afianzarme o agarrarme de nada de la Biblia porque pueden ser mentiras de hombres, ¿no? Fue una situación muy difícil en mi vida, una etapa difícil en mi vida, y fue por eso que de hecho decidí meterme a la escuela de traductores en San Luis Potosí, la carrera, porque yo sabía que pues aprendías griego y hebreo y podías escudriñar como la escritura desde las raíces, ¿no? Desde las lenguas originales, para pues yo quería como tal vez encontrar respuestas, ¿no? Y bueno, ya resumiendo aquí la historia triste, estando allí me acuerdo especialmente en las clases del hermano Billy Patterson, cuánto las usó el Señor para afianzar mi fe. Y me di cuenta que es perdónenme la palabra, una tontería pensar que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, o sea, claro que no. No hay evidencia. No, o sea, para nada. Sólida. Ajá. De primera mano viví y me di cuenta del peligro que es creer o caer en estos errores doctrinales de lo que vamos a estar llamando como el mesianismo o la gente que está como inclinándose a ser judaizante. No sé ni cómo llamarlo, es una mezcla bien rara de mesianismo, judaísmo y cristianismo y no sé, unas cosas bien locas que estamos viendo hoy en día, y lo digo con mucho respeto porque yo estuve en esa situación también, con muchas dudas, y es gente que la mayoría muy sinceramente tiene preguntas, pero no han encontrado respuestas, y queremos el día de hoy pues hablar de estos temas para, esperemos, poder ser de bendición a ustedes. Y bueno, también me comentabas que en esa etapa, ¿verdad? Que estabas batallando con algunas cosas, como que con amargura, y el punto que me comentabas era pues muy interesante, ¿no? Ajá. Sí, en esa etapa de mi vida estaba batallando mucho con rebeldía, con amargura, y vivía en ese pecado, ¿verdad? Porque la amargura es un pecado.
Wow. Y al punto, lo que yo aprendí es que cuando estás batallando con un pecado, o sea, todos pecamos, ¿verdad? Ujú. Cada día, pero Ujú. es algo diferente vivir en pecado, Sí. como estar todos los días en un pecado o varios pecados. Y puedo decir de esa manera como que yo era en esa etapa de mi vida muy, muy rebelde, todavía batallo, ¿verdad? Pero con mis padres, con autoridades y muy amargada con muchas cosas, ¿no? Muchas personas. Y lo que yo aprendí es que cuando tú estás especialmente con amargura en tu corazón, con malas actitudes, con pecado en tu vida, es el peor momento para empezar a tomar decisiones de cambios de lo que crees, de tu doctrina, de tu práctica, porque el Espíritu Santo no te va a guiar, no te puede guiar cuando tú estás contristándolo, cuando estás viviendo en pecado. Wow. Y por eso yo sé que me empecé a desviar un poquito de la sana doctrina, porque yo no estaba bien con el Señor. Entonces, si tú, amigo, amiga, que tal vez estás como considerando esta rama extraña del judaísmo, si sabes que hay amargura en tu corazón, si tienes enojo con tu pastor, con la iglesia, y no, y ustedes, si tienes estas actitudes, no estás ahorita en un momento, no estás pensando claramente, ni el Espíritu Santo te está guiando para hacer cambios, ¿no? De cambiarte de iglesia o empezar una nueva denominación, por así decirlo. Asegúrate de que estás bien con el Señor, que tienes un espíritu humilde y guiable, por así decirlo, ¿verdad? Moldeable para que el Espíritu Santo pueda hablar muy claramente a tu vida y puedas interpretar la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo como debe de ser. Sí, no eres la única, no eres el único que se está haciendo estas preguntas. Y pues de hecho en Mateo 22, un experto en la ley le hace una pregunta similar a Cristo. Un experto de la ley tuvo sus dudas, ¿verdad?, en cuanto al Antiguo Testamento, y yo creo que está bien si tú y yo tenemos algunas preguntas al respecto. Es sano preguntarse cosas. Sí, y bueno, sabemos que ese fariseo en Mateo 22 le hizo esas preguntas a Cristo para hacerlo tropezar en su teología, ¿verdad? Pero no fue así. Al contrario, Cristo responde con sabiduría y pleno amor a la ley. Desde entonces muchos cristianos han debatido el rol de la ley en la vida de un seguidor de Cristo y de la iglesia. Pero como cristiano está bien tener tus dudas en qué voy a hacer con el Antiguo Testamento y cómo ¿puedo comer cerdo o no puedo comer cerdo? ¿verdad? ¿Qué onda con el sábado? Entonces, pero desde un inicio debemos ser muy claros en cuanto al rol de la ley para la salvación, ¿verdad? La palabra de Dios es muy clara que la salvación del pecado y del infierno no se logra por cumplir la ley de Dios. La salvación es un regalo, es completamente gratis para aquel que pone su fe en Jesucristo. Sí, para empezar hay que dejar eso muy claro. O sea, sí o sí la ley no nos puede salvar, porque nadie puede cumplir esos 600 y pico mandamientos. Nadie puede. Nadie. Pero Cristo sí, ¿verdad? Gracias a Dios por su don inefable. Bueno, sí, nos queda claro que la ley, guardar la ley no nos salva, porque ni siquiera podríamos ser salvos ninguno de nosotros. Pero entonces sigo haciendo la misma pregunta. Bueno, si la ley no sirve para salvación, ¿para qué sirve? ¿La tengo que guardar o no? ¿Cuáles de esas 613 leyes aplican para el cristiano? Los 10 mandamientos, nada más no comer carne, todos. La respuesta, ¿listos? A ver, échale. Todas y ninguna. Esa es la respuesta. Caray, estás cantinfleando aquí. A ver, ¿cómo que todas y ninguna? Sí, ya sé que es un poco extraño esa respuesta, pero tiene un propósito. Esperen, quédense con nosotros, no se espanten, no rasguen sus vestiduras. Es importante reconocer que esas 613 leyes, el Antiguo Testamento en general, completo, es inspirada por Dios. Sí. No podemos ignorar y no decir, no, esa no. No, sí. Y por algo está en la palabra de Dios. Si no tuvieran un cierto valor para el cristiano hoy en día, ¿por qué estarían ocupando ese espacio en nuestra Biblia, no? Entonces, en pocas palabras,
todas porque fueron inspiradas por Dios. Ujú. Y ninguna, vamos a entrar más en más detalle, pero resumiendo el punto, ninguna, ¿por qué? Porque no fuimos los receptores originales del Antiguo Testamento. Ok. Y también tenemos que tener eso muy, muy en mente. Ujú. Pero ahora vamos por pasos, entonces cuéntame de por Ajá. qué todas. Sí, entonces todas las leyes aplican a nosotros de una cierta forma. Porque es obvio que el Mesías a quien yo sigo ama la ley. Él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Exacto. Entonces, si amo a Cristo, tengo que amar lo que Él ama. Ujú. Debo amar la ley. Sí, todas las 613 leyes. En segundo lugar, todas las leyes nos aplican porque la evidencia bíblica recalca que la ley del Antiguo Testamento es una bendición. Nos muestra nuestra necesidad de alguien que me perdone y me salve de mis infracciones de la ley. No podríamos ser salvos sin la ley porque no entenderíamos que somos pecadores. Nuestra necesidad, exacto. Los salmos muestran que la ley también es una lámpara a nuestros pies. Convierte y refresca nuestra alma y debe ser el objeto de nuestra delicia. Ujú. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe, me deleito en la ley de Dios. Y el apóstol Juan explica, sus mandamientos no son gravosos. Sí, y algunos podremos como que decir, ay, pues si son no leyendo todo Levítico, es como que, ay, se te hace gravoso, ¿no? No entiendes muy bien el contexto y esto y el otro, pero no debería ser así, ¿verdad? No, son un reflejo de quién es nuestro Dios, un Dios de orden, un Dios santo, un Dios que yo no me puedo acercar a Él en mis propias fuerzas. Entonces, en ambos testamentos vemos una alta apreciación y amor a las leyes de Dios. La pregunta es, ¿realmente amas la ley de Dios? En tercer lugar, las leyes del Antiguo Testamento son aplicables a nuestras vidas porque las leyes son hermosas, ya que reflejan el hermoso, grandioso y perfecto carácter de nuestro Dios. Son inspiradas por Dios y útiles para nuestra vida cristiana. La ley recalca qué tipo de comportamiento es fidedigno de la persona y carácter de Dios y nos enseña cuáles decisiones están de acuerdo con el plan de nuestro Dios. Y ese pasaje que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, está, obviamente podemos aplicarlo a toda la Biblia, porque así es, ¿verdad? Pero estrictamente hablando, está hablando del Tanaj y de la Torah, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Principalmente tiene en mente el Tanaj, el Antiguo Testamento. Bueno, entonces vemos que por estas razones todas las leyes se aplican de una cierta forma a nuestras vidas. Pero eso no es lo único. Ninguna de ellas tiene una aplicación directa a nuestras vidas. Y lo más seguro es que te preguntes, ¿cómo que ninguna aplica? A ver, ¿qué? ¿No acabas de decir que todas aplican? Sí, y bueno, lo vamos a explicar con más detalle. Para empezar, las leyes fueron dadas a un pueblo nómada y semita, viviendo en una zona semiárida de Canaán, alrededor del año 1446 a.C. Un poquito diferente el contexto en el que estamos ahorita, ¿verdad? Pero... Exacto. Oye, ¿sabes qué estoy pensando? Que dices que la ley fue dada a los israelitas cuando acababan de salir de 400 años de esclavitud de Egipto. Entonces también esa ley fue dada a ellos como la revelación de Dios, sí, pero también porque ellos no tenían ni la menor idea de cómo llevar un gobierno, de cómo tratar a su prójimo, de cómo relacionarse entre, bueno, etcétera, 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 ¿no? Que es un contexto muy diferente al nuestro. Igualmente los avances tecnológicos que tenían en ese entonces, obviamente no eran, válgame la redundancia, tan avanzados como ahorita, ¿verdad? En cuanto a las leyes sanitarias y todo este rollo. Entonces, de alguna manera, Dios tenía que guiar a estos pequeños bebés recién nacidos de cómo llevar la vida en un
de acuerdo. Una nación autónoma, bueno, con el Señor como su rey. Exacto. Sí, entonces vemos, en segundo lugar, la ley no tiene una correlación directa a nosotros como cristianos gentiles porque no somos judíos, obviamente. Entonces, y porque no estamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí, o bajo la gracia. Más bajo la ley. Sí, más específicamente no somos judíos del Antiguo Testamento. No hay evidencia bíblica que nos invite a seguir las leyes para llegar a ser semejantes al pueblo escogido de Dios. Al contrario. Exacto. Al contrario, la Biblia nos invita a ser semejante a Él. Entonces, Cristo no me salvó para tratar de seguir la ley de los judíos a fin de ser como ellos, sino para ser como Él. Entonces, la iglesia no es el nuevo Israel. Es una entidad diferente. Exacto. Pero admito, ¿verdad? Suele haber una atracción y hasta tentación de seguir las leyes para imitar al pueblo judío. Su celo por el Antiguo Testamento es muy admirable. Su observación de las fiestas es intrigante, ¿verdad? Son un pueblo muy bendecido y las familias más ricas del mundo son judíos, ¿verdad? Entre los mejores músicos y artistas encontramos a varios inventores, científicos. Sí, entre ellos encontramos a varios judíos. Y pues pienso en varios de mis maestros de violín que son judíos, ¿verdad? Y son de los más apasionados y dedicados al arte. Me acuerdo que mis papás me llevaron a ver a Itzhak Perlman, el mejor violinista del mundo que sufre de polio. Él también es judío y uno termina con lágrimas viendo a ese maestro tocar. Es algo impresionante su cultura, ¿verdad? La cultura de ellos, de los judíos, con sus ritos y sus fiestas basadas en las leyes de la Torá, tiene cierto valor, ¿verdad? Mientras yo como cristiano medite en la persona de Cristo dentro de esas fiestas. Tienen un valor, ¿verdad? Es allí cuando tienen un valor. El punto es que no sigo la ley con el propósito de imitar al pueblo escogido. Sigo a la ley de Cristo porque yo amo al Mesías. El fin de la ley, el Cristo, el propósito de la ley es apuntarme a Cristo, llevarme a Cristo. Como dice este pasaje, que la ley fue nuestro ayo, ¿no? Fue ese... lo que nos guió, entrenó, dirigió, nuestro maestro, se puede decir. Todo esto, toda la ley apunta a Cristo. En tercer lugar, las 613 leyes no se aplican porque no son suficientes. Las 613 leyes no son todas. De hecho, hay muchas más leyes que Cristo nos ha dado y los apóstoles. Si me enfoco solamente en las 613 leyes originales, no voy a cumplir con toda la ley. Es fácil solamente ver la Torá como una lista de cosas que tengo que hacer. Sí, es que la ley del Antiguo Testamento es algo como muy práctico, por así decirlo, muy físico, ¿no? Como que dice, no mates, no adulteres. No comas cerdo, ¿no? No comas cerdo, exacto. Pero cuando Cristo viene y Él te dice, no, de hecho, el punto de la ley no es eso, no es no matar. Que sí, obviamente no mates, pero hay algo más, mucho más interno, mucho más rico detrás de eso, que es el hecho de que si tú llegas a enojarte con tu hermano y le llamas fatu o necio, le dices de cosas y te enojas con él, no estás honrando a Dios. Si tú codicias a una mujer, a un varón, a un objeto, no estás honrando a Dios, estás tal vez hasta adulterando en tu corazón, estás teniendo ídolos delante de mí, porque yo no soy tu todo, ¿no? Entonces, la ley no está completa en sí en el Antiguo Testamento por sí sola, si nada más guarda los mandamientos y ya, porque de todos modos, como vemos los fariseos, creo que nadie en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Para Jesús, guardaba la ley tan al pie de la letra como ellos, pero vemos cómo Jesús constantemente es muy duro con ellos, ¿no? Por así decirlo, les dice, oigan, generación de víboras, ustedes son hipócritas porque guardas la ley y todo muy bien, pero por dentro estás lleno de odio, lleno de soberbia, pues de pecado. Entonces la ley no en sí sola, el Antiguo Testamento no es
suficiente para hacernos como Cristo, para perfeccionarnos. Sí, como vemos, es fácil solamente ver la Torá como una lista de cosas que tengo que hacer. Pero esa es una perspectiva muy baja de la ley de Dios. La ley no es una lista, es la revelación del carácter de Dios. El primer salmo recalca que para ser una persona bendecida tengo que deleitarme en la ley de Jehová. Pero ¿cómo voy a deleitar en una lista? Voy a meditar en una enumeración de leyes. No es una lista. Solo puedo deleitarme en la ley de Dios cuando reconozco que la ley es una revelación de mi Dios, de su carácter, de su amor. Cuando escudriño para encontrar al Dios detrás de esa ley, ¿no? Al Cristo al que apunta a esas leyes. Sí, exacto. Cristo es el enfoque, ¿verdad? Por eso tengo que meditar en la sabiduría divina detrás de la ley y no verla como una lista superficial que tengo que cumplir. Él no quiere darnos simplemente una lista de cosas que hacer. Él quiere revelarnos su corazón. Si tenemos una opinión muy baja de la ley, es una lista de cosas que tengo que hacer, voy a reinterpretarla en pasos más palpables, más manejables. Como más... que no mato, check. Bueno, ya. Sí, ya. Listo, ok, ya, soy buena. Sí, soy buena. No miento, bueno, pues más o menos ahí lo cumplo, palomita. Entonces, eso de hecho es el legalismo. Paradójicamente, si realmente amo la ley de Dios, no voy a solamente verlo como una lista. Si realmente la amo y amo al Dios detrás de la ley, voy a decir, Dios, enséñame qué significa no matar, no adulterar, ¿verdad? Son algunos ejemplos. Y es lo que hizo Cristo, y se puede hacer con cualquier de los 613 de una cierta forma. Obviamente estamos aplicando lo que es la hermenéutica, la ciencia de cómo interpretar la Biblia, que tenemos otro podcast en cuanto a eso, pero... También la meditación, ¿no? Es la meditación, ¿verdad? Meditar en la ley, eso es lo que los salmos nos dicen una y otra vez, medita en la ley. Y como tú mencionabas, creo que le ibas a decir, pero ¿cómo podemos meditar en una lista? No es como, no matar, no mates. No, o sea, como tú dices, tienes que meditar a lo que se refiere. Como escudriñar qué significa no matar. Bueno, yo puedo tal vez matar con mis palabras, ¿no? Con mis acciones, tal vez herir el corazón de mi hermana, de mi mamá. Como el Señor me está diciendo, no hagas mal a tu prójimo. Exacto. ¿Cómo puedo leer o interpretar las leyes del Pentateuco? ¿Verdad que es una buena pregunta? Sí, una buena pregunta. Quizá has escuchado que una buena forma de interpretar la ley del Antiguo Testamento es dividiéndolas en 3 categorías, ¿verdad? Las ceremoniales, ¿cómo es? Morales y civiles. Creo que las de sanidad o salubridad entran en las civiles, ¿verdad? Reprobé. Pero mira, hay un gran problema con esta división. No hay ninguna evidencia en lo absoluto que los profetas ni Cristo, ¿verdad?, ni los apóstoles lo hayan dividido así. La ley así. Esto es algo moderno, algo que se le ocurrió a alguien como, pues los voy a dividir. No interpretaron la ley con ese tríptico en mente. Intentar explicar la ley de esa forma es muy inconsistente. Por ejemplo, hay aspectos de la ley ceremonial que tienen fuertes connotaciones morales y viceversa. Aún los que dicen tenemos que cumplir todas, tenemos que ser como los judíos, también hacen eso. Mismos, sí, hacen estas divisiones. Como que hay muchas que no pueden cumplir, entonces las dividen en esas categorías como para excusarse de, bueno, estas no las puedo cumplir, pero las demás sí. Y pues son igualmente pues inconsistentes. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la forma más consistente de interpretar la Torá? La podemos interpretar como Cristo la interpretó. ¿Cómo lo hizo? Él vio la ley como literatura de sabiduría. Como sabiduría. Salmos, proverbios. Okay. Entonces, detrás de cada ley hay una sabiduría divina. Que puedes meditar en ella, puedes analizar, puedes interpretar sin tener que crear divisiones artificiales. Cristo mismo la interpretó la ley así.
Vemos que el apóstol Pablo, bajo inspiración, interpreta la ley de esa forma, viendo la sabiduría de Dios, la revelación de Dios detrás de esa ley. Pienso en su interpretación de no pondrás. Bozal al buey. ¿Y cómo lo interpreta? Él dice, págale a los que... a tus pastores. Es Sí. un obrero de tiempo completo. Es digno de su salario. Un pastor es Ok. digno de su salario si es fiel en sana doctrina y en un carácter cristiano. Sí. Y eso lo toma Ah. de una de las 613 leyes Interesante. del Antiguo Testamento. Entonces lo que tenemos que hacer como cristianos es escarbar la sabiduría que hay Ujú. detrás. Y me viene a la mente que es interesante que la Biblia habla muchísimo acerca de meditar en la ley de Dios. El punto es que, o sea, si pobrecito animalito si está trabajando para producirte trigo o Ajá. lo que sea, pues déjalo comer también, no seas así, ¿no? Entonces Pablo lo aplicó como si tu pastor, la familia de tu pastor está sirviendo al Señor, te está sirviendo a ti, de alguna manera, a la iglesia, oye, pues, aliméntalo, ¿no? Dale un techo donde vivir. Ujú. Ok, Sí, está muy exacto. interesante tu punto, nunca lo había pensado. La Biblia misma, siempre se nos enseña también hermenéutica, que se interpreta con la misma Biblia. Sí. ¿Y quién mejor para enseñarnos cómo interpretar la ley que Jesús mismo Jesús y mismo. Pablo? Ujú. Jesús y Pablo no dijeron, no, la ley no sirve para nada, bórrala llévatela al yonque como el Vincenzo, ¿no? Tírala. No. Dice, si aplica, medita en lo que esto significa, no nada más lo veas como una lista. No robé, bueno, ya soy santo. No maté, bueno, ya soy santo. No No. esto, bueno, ya soy santo. Ujú. Tenemos que meditar qué hay detrás. Sí, y la bendición es que la Biblia misma se interpreta, ¿verdad? Muchas de las leyes tenemos su interpretación Ujú, en Cristo, ujú. ¿verdad? En las palabras mismas de Cristo y Sí. en las palabras mismas de los apóstoles, bajo Ujú. inspiración. Damos otro ejemplo, ¿verdad? Un buen ejemplo es la manera en que Cristo interpretó el séptimo mandamiento. Él no vio el mandamiento de no cometer adulterio simplemente como algo en una lista que se tiene que hacer. Ajá. Véase Mateo 5, 27 a 30. Porque ahí tú y yo seríamos como, bien santos, ¿no? Perfecto. Sí, Nunca pues hemos no. cometido adulterio. Sí, pero si no, habiendo meditado en la sabiduría detrás de lo que se lee en la superficie, Cristo interpretó este mandamiento enfatizando la integridad moral Del corazón, del corazón. no Sí, solo de tu cuerpo. exacto. En la integridad moral en el trato del sexo opuesto, ¿verdad? Ujú. En otras palabras, Cristo dice que el séptimo mandamiento tiene más que ver con lo que haces con tu corazón que con lo que haces con tu cuerpo. Y ahí muchos de nosotros ya no somos tan santos como creemos, ¿no? Sí. Entonces vemos lo podemos aplicar de esta forma y lo que aprendemos es esta interpretación, ¿verdad? Ujú. Si no cuidas lo que ves cuando andas en la calle, si no usas discernimiento cristiano en lo que ves en Netflix, si no usas extrema precaución con lo que permites en tu Instagram o TikTok, ya has comprometido la integridad de tu corazón y has cometido adulterio e inmoralidad. Wow. Eso es lo que Cristo está diciendo. Ujú. Esa es la sabiduría detrás de la ley. Por eso es la famosa frase, la gracia demanda más que la ley. Exacto. Sí. Y vemos, es imposible ganar la salvación y cumpliendo la ley es igual de imposible ganar la santidad, favor, la bendición. Sí, porque mucha gente caemos en creer que cumpliendo los mandamientos de Dios, ya sea la ley del Antiguo Testamento o los mandamientos de Cristo en el Nuevo Testamento, los de Pablo, pero mucha gente cree que obedeciendo a Dios podemos ganar favor delante de Él, ganar Sí. como que nos ame un poquito más, que nos dé un poquito más, ¿no? Nos bendiga un poquito más, que tengamos más responsabilidad y más autoridad, más prestigio en la iglesia. Seamos honestos. Y delante de Dios, ¿no? Y delante de Dios. Pero en la Biblia vemos que el Señor nos ama a todos y no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más y no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Wow, ese es un punto increíble. Medita en eso.
Bueno, continuando, vemos que el teólogo Bruce Demarest explica 3 pautas para cómo ver la ley del Antiguo Testamento siendo un cristiano moderno. A ver. Él dice: Jesucristo y sus apóstoles representan el filtro a través del cual la ley en su unidad se transmite a los cristianos bajo el nuevo pacto. Cristo y los apóstoles son los intérpretes oficiales de la ley. Ok. Ellos son los intérpretes oficiales. Ujú. Muchas veces los que decimos, no, tenemos que seguir la ley del Antiguo Testamento. Ok, ¿cómo? Ah, sí, mira, tenemos que hacerla de esta forma. Ok, Y ¿quién ellos es empiezan a el...? interpretar. A ver, ¿quién es el intérprete? Tenemos que darle el rol de interpretación a la misma Biblia en sí. Cristo es el cumplimiento de la ley y el intérprete definitivo y final. Así es. Y aquí también el autor dice: además, los apóstoles de Jesús continuaron la obra inspirada de reinterpretación de la ley iniciada por el Señor. Ujú. Los apóstoles continuaron esa obra bajo inspiración, de reinterpretar, de reaplicar. ¿Cómo se aplica la ley al cristiano neotestamentario? Exacto. Los apóstoles nos enseñan a hacer eso. Y lo hicieron bajo inspiración. No la podemos ignorar. Ujú. Primera Timoteo 3:16. Toda la escritura es dada, Inspirada por Dios. es inspirada por Útil para Dios. enseñar. Toda. El Antiguo Testamento, pero igual el Nuevo Testamento. Interesante, ¿eh? Nunca lo había visto así, de verdad que estoy bien emocionada de escuchar este podcast. Gracias por todo tu estudio y yo sé que te esforzaste mucho en este. Bueno, No, es de bendición. amén, ¿no? gracias. Sí, no, la verdad que estoy emocionada. Entonces, Igual yo. cuéntame, ¿cómo puedo aplicar la ley como Sí, cristiana? pues vamos a ver 3 pautas, ¿verdad? Échale. Pauta número 1. Muchas provisiones de la ley dada a Israel no lograron pasar Ujú. por este filtro de Cristo y de las enseñanzas apostólicas. ¿Cómo que provisiones? ¿De qué hablamos? Provisiones, quiero decir leyes, ¿verdad? Muchas Muchas de leyes las no leyes. pasaron el filtro. Sí. Ujú. Por ejemplo, Deuteronomio 21, 18 al 21, el pueblo de Israel es mandado a apedrear a un hijo contumaz y rebelde. Híjole, ya valí queso. Ya todos nosotros estaríamos bajo un... Un cúmulo de piedras. Exacto, bajo muchas piedras. Bueno, pues gracias a Dios que No esta pasó el ley filtro. no fue enseñada ni por Cristo Ujú. ni en las escrituras inspiradas de los apóstoles. Eso es un ejemplo, Sí. ¿verdad? Y es una evidencia muy concreta de la cual tenemos que tener en mente. Sí. No podemos simplemente ignorar esta evidencia. Ujú. Sí, y también en esto en cuanto a apedrear, ¿no? No solamente al hijo contumaz y rebelde, pero me viene a la mente esta mujer sorprendida en adulterio, Ajá. que también, tanto la ley dice que el hombre y la mujer deberían ser apedreados, y que Cristo de hecho dice, no, el que esté libre de pecado aviente la primera piedra, ¿no? Ujú. No sé, hasta ahorita me viene a la mente, tal vez Dios está interpretando también la ley en cuanto a apedrear a las personas que cometían ciertos pecados, es decir, bueno, por otro lado, pues tú también mereces ser apedreado porque Sí. tú también has pecado, ¿no? Sí, y como él interpretó esa misma ley del adulterio, Ujú. todos merecemos ser apedreados. Ah, sí, sí. Todos. Por eso yo creo que él recalcó este punto de no apedrear a esa mujer sorprendida en Ok. adulterio. Ujú. Y ella también muestra un arrepentimiento, ¿verdad? Ujú. Ujú. Entonces vemos, continuamos con la segunda pauta. Ujú. Otros requisitos de la ley, Ujú. otras leyes, ¿verdad? Yeah. Sí lograron pasar a través de la red, el filtro de la interpretación de Cristo y de los apóstoles, sin ningún cambio. Las de hechos, ¿verdad? Vemos algunas leyes en hechos, como el de no comer sangre. Otro ejemplo, la ley de amar a tu prójimo, Ujú. es de Levítico 19, 18. Pasó a través de la red cristológica y apostólica sin ningún cambio. Sí, sí, pasó igual, ¿verdad? Y sí, Está citando. es una cita directa, hecha por Cristo. ¿Ok? Ujú. Ese es un ejemplo. La ley pasó sin ningún cambio.
Tengo un comentario que también es pregunta, tú dime si estoy bien o no. Ajá. Jesús, cuando llega religioso y le dice a Jesús, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Ajá. Él dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Y luego dice, todas tus fuerzas. Y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el resumen de la ley. Entonces creo que ese es como el filtro más grande y más importante, Ujú. ¿no? ¿Cómo puedo interpretar una ley? Creo que una pregunta que me puede hacer, bueno, se me vienen tres a la mente. Primero, ¿qué me enseña acerca de Dios o de Cristo, no? Ujú. ¿Cómo puedo encontrar a Cristo en esta ley? Ujú. Número dos, ¿qué me enseña respecto a cómo amar a Dios? Y número tres, ¿qué me enseña respecto a cómo amar a mi prójimo? Pues ya estás. Ese fue todo el podcast. ¿Por qué no dijimos eso desde un inicio? Y pues sería Nos el ahorramos. podcast más corto y más el mejor de todos. Otras leyes fueron reinterpretadas o agrandadas por Jesús y sus apóstoles. Sí. Como acabamos de ver, Cristo reinterpretó la ley del adulterio para incluir, para agrandar, para incluir lo que ves, ¿verdad? Sí. No solamente fue el adulterio Tal cual, físico, sino lo que ves corazón, en tu corazón. Tu mente. Entonces, habiendo establecido estas pautas, ¿verdad?, que acabamos de mencionar, terminamos sugiriendo 3 pasos prácticos para interpretar la ley y por ende para amarla también. Primero, interprete la ley en su contexto literario, histórico y teológico. Esta forma de interpretar la ley te va a llevar a una búsqueda genuina del espíritu de la ley y no solamente de la letra de la ley. Escudriña las escrituras. El Nuevo Testamento también está inspirada igual que el Pentateuco. Entonces, si un pasaje de Pablo, por ejemplo, reinterpreta cierta ley, él lo hizo bajo inspiración de Dios. ¿Okay? Como el hecho, un punto también que se debate, ¿no? De que estas personas que tal vez con un corazón sincero están buscando guardar la ley al pie de la letra del Antiguo Testamento, literalmente, y no comen cerdo, ¿no? Pero Dios mismo le dijo a Pablo, hasta Pablo, Pedro, hasta se estaba negando, ¿no? El apóstol Pedro, pero Dios le dijo, no, o sea, el punto de mata y come, ¿no? Y pues todos dijimos, pues amén, ¿verdad? Y me encantan los taquitos de pastorito. No. Pero bueno, el punto de esta ley, y de hecho de la abrogación de esta ley o el cambio de esta ley, es que entendamos que todos somos bienvenidos a la iglesia de Cristo, judío y gentil, ¿verdad? Así es. Pero sí. Y qué amo, qué bendición que yo, que soy sucio por mis pecados, como un cerdo, ¿verdad? Por mis pecados, Cristo me recibe y me cambia y me perdona. Wow, qué bendición es. Esa ley de no comer cerdo, qué bendición es, ¿no? ¿Qué cambio? Pero, cambio. Sí, y la verdad, sí. Pero sí, regresando al punto, o sea, hay gente que todavía dice, no hay que comer cerdo, no hay que comer esto o aquello, ¿no? Pero es tan claro que Dios mismo está diciendo, no, sí se puede, ¿no? O sea, como cristiano en Nuevo Testamentario, adelante, come cerdo. Sí, tenemos que reconocer, ¿verdad?, que el Nuevo Testamento y esta reinterpretación sí son la palabra de Dios para nosotros. Amén. Tanto como el Antiguo como también el Nuevo que vuelve a reinterpretar. Es la palabra de Dios para nosotros. También no ignores que la ley tiene su máxima culminación en Cristo. Él es nuestro tabernáculo y templo, nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro rey, nuestro sacrificio, nuestro día de reposo. El propósito del Pentateuco y la historia del pueblo judío no es solamente la ley, sino más bien el propósito de la Torá y de la historia de Israel es que a través de ellas encontremos en Cristo, nuestro profeta, sacerdote y rey.
Ten un corazón dispuesto a esto, para que no se diga de nosotros, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Sí, como este pueblo, sí, al pie de la letra cumple esto y este mandamiento, pero su corazón, como Está lejos de Cristo. y de hecho creo que habla de los fariseos, ¿no? Como de labios y de acciones, ¿verdad? Físicas. Ayunan, hacen sí, todo esto. Pero su corazón está tan lejos y tan endurecido con el mismo Mesías, ¿verdad? Exacto, tan lejos de quién, del Mesías. Sí. Toda la ley encuentra su culminación en Cristo. Y no sé, una ley muy importante también era el sábado, ¿no? O es el sábado, que el Shabbat, que es descanso. Y vemos cómo es tan importante porque es hermoso que ahora que estamos bajo la gracia podemos descansar de nuestras obras, ¿no? Pienso como en cómo sería haber sido un judío en el Antiguo Testamento, como una angustia de tengo que guardar estas leyes y no puedo, no. Soy tan pecaminoso y nunca voy a llegar a la talla de lo que el Señor pide de mí. Pero el momento en el que podemos recibir a Cristo en nuestro corazón, tenemos una paz y un descanso de saber, gloria a Dios, que puedo descansar de mis obras. Porque Cristo es perfecto y Él vive, aunque sí peco porque todavía el viejo hombre vive en mí, ¿verdad? Pero gloria a Dios que la salvación es por gracia y ahora puedo descansar en esa gracia. Ahora puedo vivir mi vida cristiana en un descanso eterno, de saber que es el Señor el que hace las buenas obras, el que cumple la ley en mí, por medio de mí, y que pase lo que pase, yo voy a ir a la gloria con Él, ¿no? Sí. Hablemos un poco del día de reposo. Por favor. Ok, nada más un paréntesis, podemos entrar en mucho más detalle en cuanto a este tema, pero vemos que en el jardín de Edén, en la creación, Dios crea el día de reposo. Adán y Eva entran a un mundo perfecto, y podían experimentar un reposo pleno y perfecto hasta que pecaron. Y entonces iban a tener que trabajar con el sudor de sus frentes, ¿verdad? Añorando ese día de reposo. Llegan los profetas después de muchos años, ¿verdad? Profetizando que el Redentor, el Mesías, iba a proveer un perfecto y pleno día de reposo. Él nos regresaría a un reposo cual el jardín de Edén. Y bueno, y llega Cristo, el Mesías, llega Cristo en Mateo, en los primeros 10 capítulos, y especialmente en el capítulo 10, Él hace varias obras y milagros en el día de reposo, que es un shock al fariseo. Y lo hace muy a propósito. Y lo hace muy a propósito porque llega Mateo 11 y Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os daré Shabbat. Les daré descanso. Entonces, a lo largo de la historia, a lo largo de los profetas, a lo largo de la historia de Israel, encontramos Cristo haciendo estos milagros en el día de reposo para pararse en frente de su pueblo y decir, ven a mí porque yo soy el máximo Shabbat. Increíble. La culminación del día de reposo no es tanto un día, es Cristo. Cristo es nuestro Shabbat. Exacto. Segundo, pregúntate, ¿cómo puedo aplicar esta ley en mi contexto donde yo vivo para amar más a mi Dios y a mi prójimo, como decías, ¿verdad? Sí. Tu aplicación de la ley tiene mucho que ver con tu motivación. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué? ¿Por qué haces lo que haces? No hay nada antibíblico con amar la ley, pero sí es antibíblico obedecer la ley simplemente para ganar cierto favor delante de Dios y de los hombres. No obedezco la ley por miedo a perder puntos ante Dios, sino busco agradarle a Él porque ya soy aceptado en Cristo. Porque lo amo.
Exacto. Sigo a la ley de Cristo no por miedo de perder algo, sino por amor, ya que gané todo en Cristo. El amor es una mejor motivación que el miedo. Yo me voy muy emocionada ahora que aprendí tanto en este podcast. De hecho, leer la ley. No sé, normalmente es como un poquito como gravoso, esa lista de tantas cosas, ¿no? Pero ahorita me voy emocionada de empezar a meditar. ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué aprendo de Cristo, no? ¿Cómo me apunta a Cristo? ¿Cómo puedo amar a Dios? ¿Qué me enseña esta ley acerca de amar a mi prójimo? La verdad que aprendí mucho en este podcast y espero que también haya sido de bendición a ustedes. Que recordemos que todas las leyes aplican y ninguna ley aplica. Sabemos que solo hay un libro perfecto. Ese libro es la Biblia. Y en Juan 3:16 encontramos el resumen de este libro, el mensaje del Evangelio. Tú y yo estamos perdidos en pecado, condenados a la muerte eterna en el infierno, separados de Dios. Ni nuestras buenas obras ni ninguna iglesia puede rescatarnos. Pero Dios nos amó tanto que dio a su Hijo, Jesucristo, para morir y resucitar por nosotros. Y si ponemos nuestra fe en Él, sabiendo que en su amor está dispuesto a perdonarnos, no seremos condenados, sino tendremos vida eterna. Gracias por escuchar Perspectiva 316.